Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, como todos los días, incesantemente seguimos pidiendo, suplicándote, Señor, por el término, el fin, el cese, la extinción absoluta y total de esta pandemia en el mundo y sobre todo en nuestro país. Para que tú, Señor, con tu infinito poder, porque tú sometiste a todos los espíritus inmundos, a todo aquello que deshumaniza al ser humano, todo aquello que nos causa lágrima, dolor, tú que sanaste enfermedades, dolencias, tú que perdonaste pecados, tú que calmaste la tempestad y el viento, te seguimos suplicando que termine esta pandemia. Y también pedimos por todos los que se están recuperando hoy día, los que están en hospitales, clínicas, sus hogares, los que están bajo un respirador mecánico, los que progresivamente están dando ciertos pasos de mejoramiento en su salud, un diagnóstico positivo que la familia espera por cada uno de ellos. Pero también pedimos por aquellos, Señor, quienes tú has llamado ya a tu presencia. Tenlos en tu santa gloria, para que tu infinita misericordia y bondad no se fije, Señor, en sus pecados, sino en sus méritos. Y a cada uno de sus seres queridos, dale mucha esperanza y consuelo en estos momentos muy, pero muy difíciles. También hoy día vamos a elevar súplicas por el doctor Alan Querevalú Olivares, que está sumamente delicado a causa del COVID, por todos sus colegas quienes piden y suplican, y por toda su familia, para que en estos momentos tengan mucha fortaleza. En el Santo Evangelio del día de hoy, Jesús nos recomienda la oración y nos enseña una plegaria que es el Padre Nuestro, que todos desde muy pequeños aprendemos, inclusive antes que el himno nacional, el Padre Nuestro y el Ave María. Pues el Padre Nuestro es una oración directamente enseñada por Dios, por Jesús. La primera oración de nuestra iglesia, enseñada por Dios. Cuando sus discípulos miraban cómo oraban los discípulos de Juan el Bautista, se acercan al Maestro y le dicen: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Pero aquí en el Evangelio de Mateo, Jesús, antes que se lo pidan sus discípulos, Jesús se adelanta a enseñarles. ¿Pero por qué? Porque Jesús ve primero un referente que no deben imitar sus discípulos. Hace unos días nos recordaba Jesús: cuidado
con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Pues hoy día también Jesús advierte a sus discípulos con que su oración no debe ser como la de los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Y claramente lo dice Jesús: no los imiten, no sigan su ejemplo. Cuidado con esa levadura, cuidado que fermenten ustedes y en su corazón ese ejemplo. Hay una advertencia. Por lo tanto, Jesús, viendo el referente de esta actitud de los paganos, les dice a sus discípulos: no hagan ustedes lo mismo. Esta es propiamente, pues, la posición de un maestro, ¿no? Enseñar, advertir y corregir si el discípulo ha caído en el error. En este caso, Jesús está advirtiendo y va a enseñar lo correcto, cómo debe ser. Es lo que hoy día nos falta a muchos. Cuando queremos enseñar algo a alguien, nos falta muchas veces claridad. Nos falta ser bastante pedagógicos, bastante cercanos, tener ciertos ejemplos que ayuden al hijo, a la hija en la familia a captar mejor lo que significa la palabra de Dios. Educarlos en la palabra de Dios, educarlos en los valores morales. No se olviden que en casa, por ejemplo, esto debe ser todos los días. En casa hay que orar antes de comer, antes de tomar los alimentos. Ahora que los hijos están ahí porque estamos confinados y así por las clases que son ahora y el trabajo remoto, y estamos todos juntos en el hogar, pues aprendamos a orar, aprendamos a dirigirnos a Dios como Él nos enseñó. Y esto es un ejemplo para los hijos. Sentados a la mesa, vamos a decirle a los hijos: hay que dar gracias a Dios por los alimentos y vamos a orar. ¿Y qué significa? Puede ser un Padre Nuestro, puede ser un Ave María, o puede ser una oración que nazca de tu corazón, como creas conveniente, como nos salga, como el Espíritu nos inspire en ese momento. Pero que hay que sembrar en los hijos o en la familia el hábito y la virtud de oración y agradecimiento a Dios por lo que recibimos todos los días. Jesús remarca hoy día que sus discípulos tienen que aprender a orar en todo momento, pero no fijarse en aquellas oraciones falsas, mediocres, oraciones que lo único que hacen es hacer ver a la gente el cómo hablan y cómo piden con insistencia, y creen que por mucho hablar, mucho decir, Dios los va a escuchar. No. Alguna vez en unos audios yo prediqué y les digo y lo recuerdo: Jesús utiliza pequeñas oraciones, pequeñísimas, pero que son efectivas. Por ejemplo, el leproso cuando se acerca le dice: si quieres puedes curarme. Y Jesús utiliza una cortísima oración. Dice: sí quiero, queda limpio. ¿Se dan cuenta? Es una oración corta pero muy precisa que dice algo. O también Jesús utiliza otra: te pido por favor que cures a mi hija, que está poseída por un espíritu inmundo. Recordemos a la mujer sirofenicia. Y Jesús le dice:
tu hija está sana, el espíritu ha salido de ella. Es una oración cortísima. La respuesta de Jesús es una oración cortísima. O la mujer pecadora que se acerca y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar más. Oración muy corta, pero precisa. No necesitamos hablar todavía discursos largos o grandes. Son puntuales que van de frente, diríamos así, al pedido. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y hallarán. Pues nosotros a veces aquí en el mundo vamos con ciertos rodeos, como un niñito cuando pide algo a su mamá, no se lo dice directamente, sino va con rodeos, ¿no? Sobre todo cuando los niñitos quieren pedirle el celular o la tablet a papá o a mamá, van con una serie de pequeñas muecas, ¿no? Pequeñas palabras que tratan de insinuar que mamá y papá pues cedan al pedido implícito todavía de que quiero mi tablet o quiero el celular. Y mamá y papá se dan cuenta lo que el niño o la niña ya está queriendo. Pero ella no ha utilizado muchas palabras. Antes que se lo pidan ustedes, su padre ya sabe lo que les hace falta. No hay que ser tímidos, pero tampoco atrevidos. Hay que ser claros, directos y humildes a la hora de pedir. Dios se inclina ante esa petición. Seguidamente, Jesús les dice: ustedes oren así, pero con la anticipación o la premisa de que su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, y antes que se lo pidan, Él de antemano conoce y sabe tus necesidades, tus problemas, nuestras necesidades, nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestros proyectos, nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestras lágrimas, nuestros engaños, nuestros sentimientos, nuestros trabajos, nuestras heridas. Es decir, ya Él conoce todo, pero es necesario decírselo con las manos extendidas, mirando al cielo, y Jesús nos enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro contiene todo lo que el ser humano necesita, todo. Después del Padre Nuestro, las otras oraciones ya son inventadas por la iglesia o por algunos santos, o ya son compuestas por ellos, pero esta es una oración directamente enseñada por Dios. Y ahí el Padre Nuestro empieza aclamando a un Padre que hay en el cielo y que lo tiene todo como Padre. Abba, papito. Así es, papito, con cariño. Y eso significa Abba, papito. El diminutivo papito es cariño, amor, cercanía. Pues así hay que dirigirse a Dios, con mucha confianza y cercanía. Y después de esto, después de mencionar su nombre, después de santificarlo, le pedimos: venga tu reino. Un reino de justicia, de amor, de verdad, de sanación, de salud, de trabajo, de respeto, de claridad. Un reino donde se disipen todas estas enfermedades, esta infección, las ambiciones personales, ¿no? Etcétera, todo lo que hoy día nos circunda, la delincuencia. Venga tu reino es apresurar que ese reino se acerque a nosotros, pero nosotros procurando de que tengamos las estructuras ya ancladas desde nuestro comportamiento de conversión para que se acelere la llegada de ese reino. Y después nos habla de la voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no?
esto nos cuesta y nos es muy difícil aceptarla. Cuántas llamadas de gente que dice: rece por mi familiar, no quiero que se muera, quiero que viva. Ese es tu deseo y el mío. Pero no soy futurista, lo que podemos hacer es orar, pero dejamos en las manos de Dios que se haga su voluntad. Si el mismo Cristo, antes de ser llevado a la cruz, le dice a su Padre en el huerto de Getsemaní: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dejar en las manos de Dios las decisiones propias que a Él le corresponden y solo a nosotros aceptarlas con un corazón humilde y dócil. Y le pedimos el pan de cada día. Danos ese pan, Señor. Ese pan para llenar nuestros estómagos, nuestros vientres, para tener fuerzas, para seguir llevando el pan de cada día a nuestros hogares. El pan que no debe ser negado a nadie, a ninguno. El pan que representa el alimento vital que necesita una mesa hoy día, una familia. Cuánta gente hurga hasta en la basura para conseguir el pan de cada día. Por eso, a ninguno de nosotros, a nadie en el mundo, sería el pecado mortal, imperdonable, que a alguien le falte el pan. Alguna vez también en un audio les conté de un sacerdote ya mayor, pero un santo sacerdote, todavía en vida. De pequeñito, de una familia muy católica, su padre hacía los panes. No hablo de un peruano, hablo de un extranjero. Y cada vez que salía el pan del horno, un pan familiar, un pan grande, se sentaban a la mesa con los hijos y el sacerdote me contaba que no podían tocar ese pan hasta que papá se siente en mesa y bendiga ese pan. Una vez bendecido, papá corta y les da a cada uno un pedazo. Cierto día se le cae a este sacerdote de pequeño el pan hacia el suelo, de casualidad. Santo Dios, el pecado más grande. ¿Cómo se te ocurre hacer caer el pan al piso? Un significado tremendo de lo que significa ese pan. Ha costado trabajo al sembrador, le ha costado sudor, le ha costado preocupaciones. Y al hacerlas, se juntan y se amasan todas esas fatigas. Y que cuando uno las deja caer, siente y dice: no seamos malagradecidos con Dios porque lo tienes todavía en mesa. Y papá, con una mirada, simplemente dice: el pequeño se agachó, lo limpió, lo levantó hacia su plato y pidió perdón de rodillas por haber hecho caer el pan. ¿A quién? A Dios. Le pidió perdón a Dios de rodillas. Imagínense esa educación. Imagínense ese pensamiento, ¿no? Tan delicado, pero a la vez tan profundo, de cuidar el alimento básico de una familia en una mesa, el pan de cada día. Qué bonito esa experiencia que a mí me ha hecho valorar mucho lo que tenemos hoy día. A veces tenemos ciertas gollerías en comer, pero hay gente que muere de hambre. Y después del pan de cada día, habla de perdonar nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Pues esto es muy importante y lo recalca al final del Evangelio. Tenemos que saber perdonar.
pues con la misma vara que midas serás medido, nos dice. Cuanto más perdón damos, más indulgente será Dios con nosotros. El perdón, recuerden, es un don de Dios, es gratuidad. Jesús nunca cobra por perdón. Cada vez que nos acercamos al confesionario, está dispuesto a perdonarnos, por más grande que sean nuestros pecados, pero siempre está dispuesto a perdonarnos. Lo mismo nosotros hagamos con aquellos quienes nos han ofendido, en perdonarlos, porque ahí se imprime la huella del cristiano, en amar con un corazón como el que nos amó Dios, Jesús. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávil, apretar la campanita, hacer un like cada vez que escuchamos el Evangelio, y por la página de Facebook, @Padre José, escribir el número 7. Ingresamos para las misas dominicales, que son a las 8:50 de la mañana. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.